Madres de Esperanza nos convocan para mirar con otros ojos situaciones de dolor. Y en este caso tenemos una invitada muy especial, a quien le pedimos que habilite el micrófono. Ahí está. Para que ella misma se presente a nuestra comunidad y bienvenida a Catamarca. Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola Raúl, buenos días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, ¿no? Y a vos por el tiempito que nos compartís. Eh, para hablar de temas que resultan un poco dolorosos, pero que en el trabajo y en la esperanza que compartimos los cristianos, podemos también sacar frutos y ayudar a otros a partir de la experiencia que vivimos. Vero, si pudieras decirnos cuál fue esa situación de dolor que te tocó atravesar hace un tiempo, eh, y por lo cual hoy estás trabajando activamente para que otros no padezcan lo mismo. Bueno, esa situación tan dolorosa como vos decís eh, fue el asesinato o el femicidio de mi hija Kiara, ¿no? Soy la mamá de Kiara Páez, la adolescente que fue asesinada en Rufino, Santa Fe, el 10 de mayo del 2015. Eh, un dolor terrible, pero gracias a esa fe, como bien decís, pude transformar todo ese dolor en cosas positivas, ¿no? Eh, a través de la fe, del amor de mi familia, de mis amigos más cercanos y después de aquellas personas que a lo largo de estos años, ¿no? Fui conociendo o me fui contactando, ¿no? Algunos los fui conociendo de manera física, otros de manera virtual, como en tu caso, pero que se van creando lindos lazos, ¿no? Y esto de establecer redes, ¿no? En distintos lugares, en distintos ámbitos, ayuda a que reflexionemos sobre estos temas tan dolorosos. eh, Traté de organizarme como para escuchar también anteriormente lo que estuvieron hablando, ya que era un tema hoy que me parece muy bueno que reflexionen sobre la violencia, ¿no? Y concientizar y sensibilizar es muy importante. Porque como bien decía Janina hace un rato, que bueno, yo trabajo mucho con el equipo de vínculos en red, eh, la verdad que más allá de todas las visibilizaciones que se están dando, los números no disminuyen, ¿no? Exactamente. El caso de Kiara fue quien desató aquel primer Ni Una Menos del 3 de junio del 2015, Ujú. que bueno, por ahí hago siempre la aclaración que en todos lados me ponen como fundadora y no lo soy, Ujú. sino que fui parte de aquel primer Ni Una Menos, ¿no? Porque cuando se conoce el hallazgo de la muerte del cuerpo de Kiara, que yo siempre digo, no sé por qué causó tanto impacto a nivel nacional, ¿no? Porque desde horas muy tempranas, cuando estábamos buscando a Kiara, ya se empezó a comunicar en todos los medios. Entonces, cuando se conoce, bueno, cuando encontramos a Kiara, Marcelo Ojeda, que es la periodista de Radio Continental y de otras radios, eh, pone en su cuenta de Twitter personal, nos están matando todas, algo tenemos que hacer, y es así como ese primer colectivo de periodistas se empiezan a organizar y a armar aquel primer Ni Una Menos. A poquitos días Marcela Ojeda se comunica conmigo para comentarme todo esto que estaban organizando y para que sea parte, ¿no? Y esté allá en el Congreso. En un primer momento, como siempre digo, obviamente dije que no, porque para mí era muy difícil, Claro. era todo muy reciente, ¿no? Tenía el dolor ahí, imagínate que habían pasado muy poquitos días. Pero bueno, ella siempre, la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento con ella, más allá que hoy nos diferencien cuestiones ideológicas, pero que para mí eso no es una diferencia y no hace cambiar mi cariño o agradecimiento hacia una persona, mientras haya respeto, por Claro. supuesto. Eh, y bueno, me hacía ver la importancia, ¿no? De poder trabajar todas juntas para visibilizar todos estos temas que obviamente que si bien
la muerte de Chiari fue lo que causó ese primer Ni Una Menos, era el vaso, la gota que rebalsó el Claro. vaso de tantos hechos de violencia, ¿no? Y femicidios que venían dando en mujeres, niñas y adolescentes. Así que bueno, con mucho miedo, con mucho dolor, dije que sí, y es así como concurrí a ese primer Ni Una Menos, que fue un hecho histórico que marcó un antes y un después, no solo en la Argentina, sino también en otros países, ¿no? Yo igualmente, como siempre digo, ese día no vi la magnitud de la marcha ni el hecho histórico que significaba, ¿no? Sino que, bueno, al regresar a mi casa, ver en los medios y a través del tiempo vi la importancia de ese movimiento. Más allá de que, bueno, como siempre las cosas se tergiversan y a lo mejor las buenas causas se terminan desviando para otro camino o se mal utilizan y bueno, hoy obviamente por una cuestión de ideologías quedé fuera del movimiento. Bueno, en esto, Vero, lo que acabas de hacer tiene una honestidad intelectual tremenda, ¿sí? Porque si bien nos conocemos virtualmente, estuve mirando, registrando, etcétera, etcétera, para producir la nota, y en todos lugares te ponen como fundadora, al menos en los que Sí, yo encontré. sí. Que vos tengas esta honestidad, a pesar de la diferencia ideológica, habla bien de vos, y creo que es un dato importante para la sociedad en estos tiempos de tantas grietas que nos quieren poner de un lado y otro. Vero, Es que sí, sí, es que si nos quedamos sentados en esas grietas, que bueno, vos me has escuchado sí, que muchas veces lo digo, eh, si nos quedamos sentados en esas diferencias, nunca vamos a llegar a construir algo bueno, ¿no? exactamente. Y si siempre estamos pensando en que lo mío es lo único válido, no, yo digo, yo me puedo sentar y de hecho lo hago y trabajo con personas que piensan totalmente diferente a mí, pero yo digo, siempre tenemos un punto en común, ¿no? Algo por lo cual podemos trabajar. Entonces, en eso debemos trabajar e ir todos juntos. Después, cada uno lo que nos diferencia lo podemos trabajar desde otro lugar. Pero si no, nunca vamos a construir nada. Bueno, de hecho, por eso estamos así como estamos en el país, ¿no? A nivel Exactamente, político, ¿no? Porque no se pueden exactamente. sentar a tener una mesa real de diálogo. Exactamente. Antes de ir a la otra preguntita, aprovecho para saludar a Pablito, que nos está escuchando desde Santiago del Estero, y es el que facilitador que nos permitió que la vida nos encontrara con Verónica en ese programa los sábados en la tarde allí en Santiago del Estero. Vero, antes de pasar a todo este movimiento de esperanza y toda esta actitud tuya proactiva, que compartas con la comunidad, fue caratulado femicidio, ¿sí? Pero hay una cuestión muy puntual por la cual este muchacho tomó esa terrible decisión, que es, digamos, enmarca también esta situación, ¿no? Si pudieses comentar, bueno, ¿cuál fue el hecho puntual, o se cree que puntual, que motivó toda esta situación, ¿no? Bueno, primero, gracias Pablito por acompañarnos y bueno, no puedo dejar de agradecer, ¿no? El espacio que tengo en la radio de Santiago del Estero hace 3 años, para concientizar y sensibilizar por la violencia. El hecho puntual que llevó a Mansilla, y bueno, nosotros consideramos toda la familia, pero bueno, no me puedo extender demasiado en eso porque si no después, viste, cuestiones legales. Sí, sí. Kiara estaba embarazada y tanto Mansilla como la familia de él querían que Kiari aborte. Uh -huh. Nosotras con Kiara, obviamente que para mí fue un hecho que obviamente que me movilizó, porque obviamente que no esperaba que ella con 14 años fuera mamá, pero había ocurrido, ¿no? Y tenía que pensar que era lo mejor para ella. Entonces, también siempre digo, agradezco a Dios esa gracia o esa paz que me regaló para poder tener esa primera charla con Kiara desde el amor y no desde el reproche, ni el reto, ni cosas, porque hoy estaría Sí. llevando una culpa muy grande si yo la hubiera maltratado en ese primer momento y después no hubiera tenido tiempo, ¿no? Para cambiar ese diálogo. Entonces, bueno, me senté con Chiari, lo charlamos, obviamente que yo estaba dispuesta a acompañarla en lo que fuera necesario, ¿no? Y en lo que fuera mejor para ella. Chiara era una nena que amaba a los bebés. Siempre andaba desde chiquita siempre andaba cargando a algún chiquito, ya digo, en la parroquia o donde Uh estuviéramos, -huh. y sabía que si ella tomaba esa decisión,
no le iba a hacer bien. Digo, como muchas veces decimos, el aborto es la solución del momento, pero hay que también que pensar en lo que eso puede significar en la persona, en la niña, mujer o adolescente en un futuro. Ujú. Y yo sabía que a Kiara eso le iba a afectar muchísimo, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, no sé si lo iba a poder superar, creo que no, entonces por eso lo charlamos, le di todo mi apoyo para acompañarla en el embarazo, más allá de, como digo, no es lo que esperaba porque era muy chiquita, pero había ocurrido, ¿no? Y había que ser responsable. Y obviamente que ella, por supuesto, cuando sintió todo mi apoyo y acompañamiento, como siempre, bueno, ella siempre me decía, mamá, sos mi héroe, mi cosa, y es verdad, nosotros cuando nos poníamos juntas en una, el mundo podía estar contra nosotras que no nos iba a importar, ¿no? Teníamos esa relación, ¿no? De amor, de cariño, aunque Kiara tenía su buen carácter, sus buenos berrinches y teníamos nuestras buenas discusiones porque ella tenía un carácter muy fuerte. Así que bueno, decidimos continuar con el embarazo, pero bueno, se ve que esta gente, cuando vieron que Kiara no iba a abortar, bueno, Mansilla la llevó a Kiara a la casa y bueno, le hicieron todas las barbaridades, ¿no? La mataron a golpes, bueno, le hicieron cortes, obviamente en su vientre tenía muchos golpes también, o sea, en realidad los mayores golpes los recibió en la cara y, bueno, el corte del cuello, y después, bueno, fue enterrada en el patio de la casa. Y el caso también, creo que llegó a mucha gente, ¿no? Por ver la frialdad con la que actuaba esta gente. No solo todas las barbaridades que le hicieron a Kiara, sino que fue conocido el hecho de que ese domingo comieron un asado ahí al lado del pozo donde estaba enterrada Kiari, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que llevó, ¿no? A esta gente a hacer eso. Y es el motivo por lo cual después quedó mi diferencia, ¿no? Con el tema del movimiento del Ni Una Menos. Porque Claro. yo al pensar a hacer, a aclarar esto de que Kiara había sido asesinada, por no querer abortar, por defender la vida de su bebé, y yo empezar a hacer un proselitismo pro vida, es como que quedé fuera del movimiento. Y yo, el Ni Una Menos surgió por la violencia, no por si era aborto, embarazo o nada. Llegó, en la violencia es un tema que nos une a todos, independientemente de las ideologías políticas, religiosas, culturales, si somos hombres, mujeres. Creo que es un tema que nos preocupa y todos nos deberíamos ocupar y preocuparnos. Entonces, creo que ahí tendríamos que centrarnos más. Bien, y justo a eso iba la pregunta, ¿no? Eh, acabo yo, me sumo al programa porque, bueno, estamos trabajando en el proceso diocesano de asambleas y vos sabés que salió el tema, ¿no? Esto del papel y el rol que juega la iglesia ante estas situaciones de violencia, si se mete, si no se mete, si habla, si no habla, si acompaña o no acompaña. Y eso te quería preguntar, ¿no? En este proceso de pasado esa situación dolorosa, más allá de la cuestión judicial, Ujú. ¿cómo te fue, o sea, quiénes te fueron acompañando y qué ausencias de acompañamientos sentiste o si fue un número enorme de áreas o de ámbitos en que se sumaron a este caminar tuyo de buscar justicia? Bueno, yo siempre tengo que hacer un paréntesis porque creo que conmigo y con Kiara se dio toda una situación muy especial que no se da en todos los Ah, casos. Y eso es lo que yo por ahí muchas veces reclamo y no quiero que se malinterprete como que no soy agradecida, no, ¿no? claro, La verdad que yo me sentí muy acompañado en lo personal. eh, el acompañamiento de los dos sacerdotes que estaban en ese momento en la parroquia en la que yo trabajo fue muy importante, ¿no? Porque ellos estuvieron, venía uno a la mañana y uno a la tarde. Mi casa, a mí me hizo muy bien estar muy acompañada durante todo el tiempo y todo momento. Entonces, desde horas muy tempranas había gente en mi casa hasta horas muy tardes de la noche. Y entonces los sacerdotes se iban turnando, y venía uno a la mañana, otro a la tarde, y así íbamos compartiendo, ¿no? A veces era solo charla común, no era que estábamos todo el día rezando ni cosa por el estilo, porque para nada, ujú, pero sí con uno de ellos, con el padre Iván,
era quien a lo mejor me guiaba más espiritualmente por su forma de ser, por sus reflexiones, y a mí eso me ayudaba a crecer, ¿no? Y para poder transformar todo esto y entender todo esto de una manera mejor, ¿no? Al otro sacerdote nos unía más el cariño, o conocía a Chiari prácticamente de bebé, y él es más emocional, entonces como que le costaba. Entonces por eso yo también, por una cuestión de respeto, lo hablaba con el otro sacerdote, que si bien Claro. es más jovencito, incluso más joven que yo, Mm. pero tiene otra forma de ver la muerte, y demás, entonces eso me ayudaba. Con respecto a las iglesias, yo creo que recibí, no sé, el llamado no tanto de mi diócesis, como digo yo siempre, viste que nadie es profeta en su propia tierra. Exactamente, sí. No recibí ese apoyo o ese acompañamiento, más allá que yo trabajaba muy activamente dentro, pero bueno, no. Pero sí de muchísimas, no sé, parroquias, diócesis de otros lugares, obispos, arzobispos, o que me hacían notas, o me hacían participar en los programas, porque yo siempre traté y sigo tratando de encarar todo esto, pero por el camino de la paz, ¿no? De no fomentar el odio, el rencor, la violencia, porque eso no nos conduce a nada. Mm. Y volviendo a tu pregunta de la participación de la iglesia, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ahí está el amor al prójimo, ¿no? Donde lo debemos demostrar. Porque si nos vamos a quedar encerraditos en nuestras cuatro paredes y solamente en la doctrina o en el dogma, entonces ahí no estamos llevando realmente el evangelio. El evangelio lo tenemos que poner en práctica y en acción, ¿no? Entonces, es un proceso, es un camino. Lo que pasa es que a veces el tema de la iglesia, eh, o quienes, ¿no? Integran, tienen miedo por cómo se puedan ver involucrados o afectados, que esta palabrita y no palabrita. Y entonces vuelvo a lo demás. Si nos quedamos sentados desde ese lugar, no ayudamos a construir ni mejorar. Entonces, si la iglesia se queda fuera de esto y no acompaña este proceso de cambio, de ayuda, de acompañamiento que tenemos que dar como iglesia, porque iglesia somos todos, Tal cual. no vamos a construir. Y entonces vamos a seguir siendo atacada la iglesia como lo es, porque nos quedamos solos centrados en la doctrina o en el dogma, ¿no? O en el proselitismo. Entonces así no construye. Entonces creo que obviamente que hay que cuidar y mantener las leyes, ¿no? Que tiene la iglesia o que tenemos en nuestra doctrina, pero la doctrina no nos dice que no podemos acompañar a una persona que está en problemas, que necesita ayuda, que necesita apoyo. Y de hecho, en muchos lugares hay muchas parroquias que trabajan muy activamente el tema de la violencia, que tienen grupos que trabajan especializados en la temática de la violencia, tienen hogares para recibir a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a eso creo que deberíamos apuntar todo. Y realmente ahí demostramos el verdadero amor a Jesús, ¿no? Ahí encontramos a Jesús. No es fácil porque hay muchas personas o muchos sacerdotes que les cuesta involucrarse. También pasó con las marchas por la defensa de la vida, que todos Igual. defendemos la vida, pero sin embargo muchos sacerdotes no acompañaron esa lucha o ese reclamo. Entonces yo digo, yo cuando defiendo la vida, la defiendo en todos los estadios, ¿no? No me refiero solamente a la defensa de la vida del bebé, sino que me refiero a que nadie tiene derecho a quitarnos la vida en ningún momento porque pensamos distinto o porque no queremos hacer lo que el otro quiere o demás. Entonces creo que en eso la iglesia se debe involucrar muchísimo más. De hecho, el Papa Francisco muchas cosas quiere hacer y sin embargo, pobre, lo atacan o lo atacamos porque, ¿cómo va a acompañar semejantes cosas? ¿No? Y hay que acompañar, ¿no? Debemos ir ayornándonos también en la actualidad. Y recordar que Jesús no se reunió de las personas más santas y demás. Recordemos quiénes eran los apóstoles, quiénes eran sus discípulos. Entonces, desde ahí no querramos mostrar una iglesia que Jesús no nos mostró. Entonces, ahí tenemos que empezar a cambiar, pero no es fácil. Pero No. bueno, yo digo, no imposible. Hay que tener paciencia y seguir caminando y construyendo este camino de la paz.
Perfecto, perfecto. Vero, para ir cerrando este bloquecito, porque vamos a seguir después sumando a otra mamá, si Dios y la tecnología si lo permite, si no seguimos charlando con vos, que nos comparta entonces ahora en este tiempo, vos hiciste todo un camino, todo un proceso que hoy te está llevando a, no sé cuál es la expresión que vos usás, a militar en la defensa, en la lucha contra la violencia. A mí me encanta esto que hablas, ¿no? De todas las violencias, ¿no? De cómo es tu tarea hoy, si hay alguna fundación, una organización, bueno, las charlas, etcétera, etcétera, pero bueno, que nos compartas un poquito hoy, ¿cómo estás vos promoviendo esta lucha contra la violencia? Bueno, sí, yo le digo, viste que a veces tenemos tanto miedo a usar determinados términos que si no Ay, nos sí, yo estoy ponemos cuidándome acá, como... nos ponemos allá. Entonces yo digo, a veces por mi forma de ser y de hablar, yo digo, en el movimiento de Ni Una Menos no encajo porque defiendo la vida. Y en el movimiento Pro Vida, a veces, como defiendo y respeto los derechos de todos, entonces, ay, ¿cómo vas a respetar o hablar de ciertos temas? Claro. Es que es así, tenemos que ir construyendo. Entonces trato, digo, gracias a Dios, yo, bueno, estoy en un grupo de formación que se llama Vida Libre de Violencia, obviamente que lleva la imagen de Chiari, pero es eso, para sensibilizar y tratar de construir redes en todos los espacios, ¿no? Y hablando desde el amor, desde el acompañamiento, de ser un nexo. Yo cuando voy, obviamente que uno va aprendiendo y va aprendiendo términos un poco más técnicos o más específicos, o a través de lo que me va tocando pasar, tengo que ir aprendiendo, ¿no? Las violencias que yo fui sufriendo con respecto a la justicia, y los medios. Bueno, con los medios no tuve mucho problema, pero bueno, siempre hay alguna cosita que hay que aclarar, ¿no? Y destacar. Entonces trato de ir hablando y no, para no perder esa humanidad, trato de no especializarme tanto con respecto a la violencia, sino seguir hablando desde mi lugar, ¿no? Cuando me invitan, que he recorrido distintos lugares del país, o en la época de la pandemia, la virtualidad me permitió estar y compartir en otros países, en muchos espacios, y eso también lo agradezco, ¿no? Porque desgraciadamente la violencia no es solo acá en la Argentina, sino en un montón de países. Entonces hago eso, ¿no? Tratar de ir hablando desde lo que me tocó pasar, tratando de ir por ese camino de la paz, ¿no? Hablando desde el amor, de lo que podemos hacer, de construir redes. Entonces que eso también es muy lindo. Le digo, cuando uno puede conectarse con gente de otras provincias, bueno, sabés que hace poco estuve en el Chaco, entonces crear todos esos vínculos también con costumbres y comunidades distintas a las nuestras, ¿no? Y eso también lo tenemos que hacer. Y como yo les decía a ellos cuando estuve con las comunidades indígenas, digo, yo hablo de personas, digo, y la violencia, la recibimos todos. Obviamente que algunos de manera más cruel que en otros y se respetan menos los derechos que en otros, es verdad. Pero para mí somos todos personas, le digo. No pasa si sos hombre, si sos mujer, si sos indígena. Obviamente que los indígenas desgraciadamente se le vulneran más sus derechos o no se los tiene muy en cuenta en algunas cosas. Pero todos desgraciadamente somos vulnerados en nuestros derechos. Entonces desde ahí hablar, en tratar de construir, desde poder ser el nexo, a lo mejor en ayudar a una persona, a lo mejor a nivel justicia, o simplemente desde lo espiritual, de acompañar a una mamá o a un familiar de víctima, desde el amor, desde la fe, desde el cariño, desde que no se centren en el odio, en el rencor, y que tengan una mirada de esperanza. Más allá de que ese dolor lo vamos a llevar toda nuestra vida cuando perdemos un hijo, en mi caso, pero no vivir en una angustia permanente porque eso no nos conduce a nada bueno. Entonces desde ahí es donde yo voy a hablar. Bien, esta última frasecita fundamenta y justifica el nombre del programa, Madres Esperanza. Vamos a una pausa, porque si la tecnología lo permite, vamos a sumar a otra Madre Esperanza, para que sigamos charlando, Vero, si te parece, y la verdad que precioso
el diálogo que estamos teniendo. Así que hacemos una pausa. La verdad que ansiosa porque es un caso que me marcó mucho en mi vida, así que ansiosa de poder compartir ahora la próxima charla. Bueno, esperemos que el universo conspire para que se pueda dar. Bien, hacemos una pausita en Mateando con la Vida y enseguida volvemos.